Bueno, personalmente no dudo de que hay vida después de la muerte, no dudo de que somos inmortales y no dudo de que vivimos varias vidas, que es la teoría de la reencarnación o la experiencia de la reencarnación o el renacimiento. Hola, soy Vicente Merlo, doctor en filosofía y autor de más de 20 libros. Y en este, sobre la reencarnación, trato de mostrar que han existido siempre a lo largo de la historia una cantidad de testimonios y de argumentos acerca de que vivimos más de una vez que creo que merecen analizarse despacio. Tanto en las tradiciones antiguas, en Grecia, en el hinduismo, en el budismo, en el Egipto antiguo, era una creencia común, aunque eso será la primera parte y la segunda parte estará centrada en investigaciones contemporáneas, que hay muchas, desde los terapeutas de vidas anteriores, a través de regresión hipnótica, hasta las investigaciones del psiquiatra Jan Stevenson sobre niños que recuerdan espontáneamente vidas anteriores, hasta determinadas enseñanzas, digamos, filosófico-esotéricas, que inciden en ese punto. Así es que os invito a la lectura de esta obra sobre la reencarnación, convencido de que a muchos les dará que pensar. Y según esa teoría de la reencarnación, ¿por qué la mayoría de personas no nos acordamos de ninguna de las vidas anteriores que tuvimos? Yo creo que resulta fácil reconocer que si recordamos los acontecimientos traumáticos de esta propia vida, puede ser peor el remedio que la enfermedad, pues hemos tenido muchas vidas en ocasiones con episodios trágicos, traumáticas, algunas muertes, por ejemplo. Por tanto, yo diría que es un mecanismo sabio de la naturaleza o del espíritu para evitar cargar con todos esos recuerdos. Muy bien. Vale, Vicente, esto era para empezar un poquito, empezar un poco fuerte, y vamos a empezar con el libro, ¿no? En el libro hablas del grito anímico, ¿no? Como un grito anímico que busca sentido más allá de la muerte. Ah, ¿Cómo responde la reencarnación a esta necesidad existencial? claro, ese grito anímico yo creo que formula la intuición de que si todo termina con la muerte, esto es un mal chiste contado por un idiota, como decía aquel. Por tanto, aunque no resuelve todos los problemas, como los de las desigualdades desde el momento del nacimiento, creo que ofrece un horizonte de sentido mucho mayor que otras concepciones. Y hay como siempre como dos versiones, ¿no? de la reencarnación. En el libro también lo tratas, ¿no? Que es Oriente y Occidente, ¿no? Que hay algunos matices, en algún caso muy importante. ¿Qué parte está más cercana al planteamiento del libro? El planteamiento de tu libro. ¿La versión más Sí, de oriental o más occidental? yo diría que es una determinada versión oriental, porque dentro de Oriente hay varias Sí. distintas. La budista yo diría que es diferente de algunas de las hindúes, etcétera. Y que más bien el libro termina concluyendo que es determinada versión del hinduismo y del neohinduismo, junto con algunas enseñanzas espirituales, esotéricas, aunque no me gusta el término, contemporáneas. Luego también es muy interesante porque hablas de pueblos, ¿no? Muy antiguos, que la reencarnación ya estaba, diríamos, bueno, ya estaba en su pensamiento, ¿no? Es decir, sí, bueno, digo que es algo que existe casi desde que el hombre es consciente, ¿no? Es curioso porque aquí hemos terminado con la idea de que la reencarnación es una cosa del extraño oriente muy lejano en el espacio y en el tiempo, cuando en nuestras tradiciones fundacionales, en Grecia, por ejemplo, está con toda claridad los órficos, los pitagóricos, Platón, Sí. Empédocles, no se entienden sin la reencarnación. Pero como tú decías, está documentado antropológicamente que muchos de los pueblos antiguos, de las tribus aborígenes incluso, en Australia, en África,
creían con toda claridad en la reencarnación. Sí, que esto en el libro lo llamas como tiene un nombre, ¿no? Que es como estas teorías más previas, ¿no? Que no son quizá tan sofisticadas como las... Antes se hablaba de transmigración, ¿no? Sí, De las almas, pero sí. que en última instancia la idea que hay detrás es la misma: metempsicosis, Esto. transmigración, renacimiento, reencarnación. Ahí la idea central es que hay una realidad distinta de la corporal. El término alma no es que me guste mucho, pero se puede utilizar para entendernos provisionalmente, que sobrevive a la muerte, que está en otras dimensiones de la realidad y que desciende a renacer, a volver a expresarse a través de un cuerpo con un sentido, con un propósito evolutivo. Mm. Y también hablas, ¿no? Que algunas tribus antiguas, ¿no? El tema de reencarnarse en animales, ¿no? Pero que, no es, que es interesante porque hablas de que no es algo negativo, sino que quizá algún animal simbolizaba, pues el oso podía simbolizar, no sé, el poder, ¿no? Sí, Pero sí. ahora tenemos esta idea negativa, ¿no? De reencarnar. Pero igualmente, ¿tú crees en la que nos podemos reencarnar en animales o en plantas? ¿O en tu libro creo Ah, que apuestas hacia en mi otra libro dirección? apuesto porque lo que llamo ahí reencarnación involutiva en general no existe, que Esto. es un símbolo, que es un lenguaje metafórico. Pero sí que es cierto, y recojo en más de un autor en el libro, que alguna parte de nuestro ser, muy alimentada por determinadas tendencias, puede, no nuestra alma, nuestro ser álmico, como se quiera denominar, sino una parte de nuestro ser puede relacionarse con la vida animal o vegetal en vidas posteriores. Luego también en el libro se habla bastante, ¿no? De la ley del karma. Claro, a veces la ley del karma puede parecer como un determinismo, ¿no? Que estás ya condenado por una serie de condiciones, Mm. por lo tanto vas a reencarnar en algo que ya está Ah, predeterminado. Es decir, ¿qué libertad tiene el ser humano? sí, Digamos, ¿cuál es tu visión del karma, no? sí, indudablemente no es un determinismo rígido, sino todo lo contrario. Justamente si nacemos en determinado lugar, en determinado momento, con determinadas relaciones kármicas, con determinadas predisposiciones, es porque nos lo hemos ganado a pulso gracias a nuestra libertad en vidas anteriores. Por tanto, al contrario del determinismo, la libertad desempeña un papel fundamental para la comprensión del karma tal como lo entiendo. No es una ley mecánica, por otra parte, sino que es una estrategia de la inteligencia amorosa infinita para realizar el proceso evolutivo en el que estamos inmersos. De cierta manera podemos hablar de que tenemos una responsabilidad ética, ¿no? En este mundo que vivimos y que si nuestras acciones son más éticas, quizá podríamos reencarnar en un ser más ético. Totalmente, totalmente. Yo creo que esto es parte de la esencia de la reencarnación. Max Weber, el célebre sociólogo, hablaba ya del orden cósmico ético para la tradición hindú, refiriéndose a la idea del karma. Hay un orden justo, cósmico, pero no solo cósmico, mecánico, mecanicista, sino también un orden moral, un orden ético. Por eso cuentan, somos responsables de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestros pensamientos. Todo eso tiene su repercusión. Y Vicente, una persona que, por ejemplo, ha actuado de manera, diríamos, ha provocado mucho dolor, ¿vale? Mucho dolor, no sé, por ejemplo, asesino, quizá, pero él, diríamos, no era consciente. Quizá pensaba que lo que Ah, hacía era correcto, ¿no? Quizá no estoy pensando en algunos como Hitler y esta gente que sí, asesinó sí, tanta gente sí, y que arrastró a todo un pueblo. sí. ¿Cómo sería en este caso la reencarnación de estas personas? Si en el fondo es a partir de la Mm, ignorancia, ¿no? sí. ¿Sabes? Sí, yo diría que a mayor conciencia de la maldad de la acción, mayor responsabilidad y peor el karma. Pero de todas maneras creo que el proyecto evolutivo se caracteriza por ir descubriendo la existencia de unas leyes que, si uno las transgrede, no es que un Dios cruel nos castigue, sino que la realidad está hecha de tal manera que determinadas acciones producen determinadas consecuencias. Si el niño mete los dedos en el enchufe
y se electrocuta ligeramente, no es que nadie lo esté castigando, es que está aprendiendo que eso es una acción contraria a la armonía de su ser. ¿Qué le dirías a diríamos, la mayoría de nosotros somos materialistas casi patológicos, ¿no? Me ha gustado eso, me ha gustado. ¿Cómo podrías hablar con un materialista así patológico y explicarle un poquito lo de la reencarnación y cómo tú, una persona que tienes una experiencia espiritual, lo crees profundamente y no convencerle, pero al menos darle un argumento para decirle, mira, esta es mi experiencia y creo que va por allí? Bueno, la respuesta a esto que preguntas es el libro, justamente. Y como me gusta hacer en la mayoría de las ocasiones, prefiero no centrarme en un autor. Mira, hay autores que individualmente son tan potentes, Sí. sus pruebas y sus argumentaciones. Sí. Pienso en Rudolf Steiner, el fundador de la antroposofía, que queda recogido aquí. Pienso en Edgar Cayce, que hizo miles y miles de lecturas de los registros akáshicos relacionadas con las vidas anteriores. Hay tantos casos, los cientos de terapeutas de vidas anteriores que han permitido recordar vidas anteriores a muchísimas personas. Aparte de lo que muchas tradiciones espirituales han creído, el presente está plagado de pruebas. Así es que léanse ustedes el libro y después hablamos acerca de si hay suficientes argumentos y pruebas como para al menos tomárselo en serio y no esbozar esa sonrisa irónica que hasta hace poco la inteligencia occidental esbozaba cuando alguien hablaba de reencarnación, ¿no? Hoy ya no nos lo tomamos tan a cachondeo. Sí, sí. Muy bien, pues Vicente, muchísimas gracias. Gracias por pasar. Diría, ¿por qué comprar este libro, no? O a alguien que quizás no sabe sobre el tema, ¿qué le dirías? ¿Qué le puede ofrecer este libro? ¿Qué le puede aportar? ¿Qué le puede ayudar o le puede inspirar o le puede hacer reflexionar? Yo le diría que ofrece un horizonte de sentido muy importante. Da sentido a nuestra vida el estar convencido de que hay un orden cósmico ético, la ley del karma, y que tenemos muchas vidas para desarrollar un proyecto evolutivo hacia un perfeccionamiento cada vez mayor. Esto yo creo que muestra la existencia de un gran sentido. Por tanto, creo que cualquier ser humano reflexiona sobre si con la muerte termina todo. Vale, y la última pregunta, para la gente joven que nos está escuchando, que el tema de la muerte para ellos no es algo que no existe, pero bueno, también van a morir, es así. ¿Les puedes explicar, pero brevemente, qué es la reencarnación? Porque yo creo que hay gente que ni lo sabe. Y no solamente gente joven, sino creo que gente que se imaginan algo, pero no, ¿qué es la reencarnación? Decía Epicuro que nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para empezar a filosofar. Yo diría, nunca es demasiado pronto, por joven que se sea, para empezar a plantearse las cuestiones fundamentales de la existencia. Porque es que vivimos según la idea que tenemos de lo que es la vida y de su sentido o sin sentido. El nihilismo fue creciendo desde hace un tiempo y creo que esto es la cara opuesta a ese nihilismo donde no hay valores, donde no hay realidades objetivas, donde... Por tanto, yo le diría, utilizo terminología platónica, que es la más sencilla y la que más acostumbrados estamos. El ser humano no es un cuerpo fundamentalmente solo que tenga pensamientos y emociones, sino que es un alma que tiene existencia, preexiste a su entrada en un cuerpo, en lo que Platón llamaba el mundo de las ideas, el mundo inteligible, el mundo espiritual, y de vez en cuando encarna, nace unido a un cuerpo, tiene una vida de 50, 80, 120 años, vuelve a esos otros planos más sutiles, todo ello con un propósito que nuestra propia alma ha elegido en contacto con seres de otras dimensiones y una inteligencia cósmica para conseguir una determinada realización como individuo, como persona. Vale, por lo tanto, Vicente, ¿cuál sería el último sentido de la reencarnación? Si es que lo hay. Es decir, ¿hay un último sentido?
Sí, desde mi punto de vista es la obra de arte que cada uno tiene ocasión de realizar con su propia serie de vidas. Entonces, en cada vida vamos cincelando el rostro de esa belleza, ese amor y esa inteligencia que somos esencialmente. Muy bonito, sí. Sí. ¿Eres platónico, Vicente? En esta. Fundamentalmente sí, yo diría que es Yo una de las también. formulaciones de Sí, las muchas de la filosofía perenne y que en ese sentido pues estoy más cerca de Platón que de Aristóteles. la eterna lucha, ¿no? Entre el. Muy bien, Vicente. Pues nada, con muchas ganas de poder adquirir el libro, que está en librerías ya. Muchas gracias por visitarnos, Vicente. Muchas gracias a vosotros, es un placer publicar en Seilantana. Muy bien. Y bueno, y el año que viene también vamos a publicar otro con Vicente, pero ya os informaremos. Un abrazo.